Y en el programa del día de hoy, ¿qué está pasando con Lamine Yamal? También, ¿cómo quedó el Mundial de Clubes? ¿Cuáles son los números? ¿Qué nos deja el final del Mundial de Clubes? Y finalmente, FIFA perdió contra un agente una apelación en el TAS. ¿Pueden ahora los agentes ser sancionados o no? Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. Esto es El Precio del Deporte. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa El Precio del Deporte, producido por Lauria Sports. Mi nombre es Antonio Quintero, soy especialista en Derecho del Deporte y soy su anfitrión el día de hoy para comenzar a hablar con ustedes, los verdaderos hinchas del deporte, sobre aquello que más nos gusta. Es decir, los casos legales asociados al deporte, el marketing asociado al deporte y todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva en sí mismo. Y para ello, el día de hoy nos acompañan en nuestros estudios, porque lo importante no es solo que nosotros tenemos nuestras opiniones, sino que también tenemos información y contexto para que ustedes puedan tomar sus opiniones bien informadas. Entonces nos acompañan en los estudios el día de hoy para eso el pivote del mercadeo del deporte, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. También nos acompaña desde Uruguay el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Booker. Hola a todos, un placer estar de vuelta con ustedes. Y bueno, también nos acompañan ustedes como cada semana a este tipo de programa. No nos acompaña esta semana Elena, tiene unos asuntos personales, pero bueno, calentando motores, muchachos, vamos a empezar con algunas cuestiones que pasaron esta semana. Y lo primero que quiero decirles es, Venezuela es el nuevo campeón en softball masculino mundial. Venezuela se acaba de convertir en el campeón mundial de softball al ganarle a Nueva Zelanda 3-0 en la final y habiendo derrotado en la semifinal a Estados Unidos. ¡Qué felicidad! ¿Desde cuándo no teníamos un triunfo como este, a este nivel, a esto tan grande? Me imagino que tenemos que remontarnos a las medallas de oro de Yulimar Rojas, de Limardo, y los héroes del 41, entre otras cuestiones. Es uno de los logros más importantes en la historia de Venezuela. Y bueno, también hablo un poco de nuestra cultura del béisbol y el softball, ¿verdad, Andrés? El béisbol estaba en todas las casas de Venezuela desde hace ya más de 80 años, con una tradición, un arraigo y una cultura regional y nacional que envuelve esta pasión en un país caribeño que está dentro de Sudamérica, que tiene características atípicas con el resto de la región, pero que se vive de otra manera. Lo del béisbol, grandioso, felicidades primero al equipo de softball por haber obtenido el campeonato, por haber obtenido el título, y nos refuerza un poco sobre la práctica de este deporte, la importancia que también le están dando en Venezuela, a pesar del auge de otros deportes y del auge también de lo que fue el baloncesto desde los años 90 para acá. El auge o el boom del fútbol también que ha habido en el fútbol nacional, sobre todo con la vino tinto también, pero diciendo el mejor deporte que practicamos los venezolanos es el béisbol, sin duda alguna, o el softball en este caso. Así es, Rubén Limardo, Yulimar, los héroes del 41 y ahora este nuevo equipo que hace historia en 2025, los campeones mundiales de softball venezolanos. Felicitaciones para ustedes, para todo el equipo de softball de Venezuela. Habiendo comenzado con esta noticia, también pasamos al tema de la publicidad y el mercadeo, que en Venezuela estuvo muy movida esta semana. Y en este sentido, vamos a comenzar con el tema de los premios CIMA. Los premios CIMA son unos premios de la publicidad en Venezuela y sorprendió que muchísimos de los nominados a los premios CIMA de este año eran vinculados al deporte. Incluso el gerente de mercadeo de la Federación Venezolana de Fútbol, Diego Cristaldo, estuvo nominado entre los mejores gerentes de mercadeo del país. La Federación Venezolana de Fútbol ganó un premio incluso por una de sus publicidades, pero muchas de las marcas que estaban ahí o estaban vinculadas a la Federación Venezolana de Fútbol o vinculadas al deporte entre los nominados. Brandon, coméntanos
un poco más de esta situación. Sí, Antonio, bien como lo dices, se llevaron a cabo los premios CIMAS que premian y reconocen el buen trabajo en cuanto a publicidad y mercadeo. Y en este caso, la mejor campaña para plataformas digitales se la llevó la Federación Venezolana de Fútbol por el trabajo audiovisual que hicieron titulado Los 26 de Venezuela, que fue este video bien emotivo donde recorren todo el país nombrando o mostrando los jugadores convocados de la selección venezolana de fútbol para la Copa América. Y bueno, este video, esta pieza audiovisual que fue bastante bonita, donde se recorrían distintas regiones del país y mostraban los nombres de los jugadores según el lugar de donde provienen, finalmente fue la ganadora. Y sí, bien como lo dices, en estos premios estuvo muy presente el deporte, y yo creo que en Venezuela, como bien lo dijiste, han sido semanas bien movidas. Está el tema de la valla LED 3D en Chacao, y me parece que las marcas cada vez están invirtiendo mucho más, cosa que siento que no pasaba hace un par de años o un poco más. Así que a mí me pone contento porque eso le da un salto de calidad al mercadeo en el país, y me gusta mucho que se promuevan este tipo de cosas. Entonces, Sí, para recapitular algunos de los ganadores de los premios CIMA vinculados al deporte, tenemos al Caracas Rock de Gatorade Polar como experiencia de marca, ganó. También tenemos el lanzamiento de Doritos Dinamita, que ocurrió en el Estadio Monumental durante un partido de la Selección Nacional de Fútbol, como tiene que ser con producto servicio. Luego está la campaña que ya Brandon mencionó, los 26 de Venezuela, campaña en plataformas digitales que ganó la Federación Venezolana de Fútbol. Hermosa campaña, de verdad, para presentar a los jugadores convocados a la Copa América del año pasado. Además, con una canción que realmente movió fibras en ese momento. Luego, una campaña que se ganó 2 premios también asociada a la Selección Nacional de Fútbol fue Medio Tiempo de Polar, y se ganó los premios para plataformas digitales y campaña de humor, que era un muchacho que en el medio tiempo se para en medio de un bar dándole órdenes a distintos tipos de personas que se encuentran en un bar. Bastante creativo este tema de Polar. A mí me gustó particularmente esa campaña. Luego tenemos una muy interesante, Salvando la Pelotica de Goma, de la web Digital Agency. Ganó por campaña de contenido generado por influencers, y como ya comenté, incluso Diego Cristaldo, gerente de mercado de la Federación Venezolana, estuvo nominado. No ganó, pero oye, complace ver que personas vinculadas al deporte están metiéndose en los temas de publicidad. Y siguiendo con publicidad, esta semana se hizo la reunión anual de marcas nacionales auspiciada por la revista P&M, y presentaron allí la encuesta que había realizado Atenas Grupo Consultor, donde se colocó el ranking de marcas y de equipos del deporte de Venezuela. Es una nueva categoría y, oye, interesantes los resultados. Sacaron las 15 marcas relacionadas con el deporte más vinculadas o que son más reconocibles, que tienen mejor ranking de ellos. Y bueno, Andrés, coméntanos un poco esto, ¿qué se pudo ver allí? Este estudio de Atenas Grupo Consultor resulta interesantísimo y fascinante para aquellas personas que vivimos el deporte de otra manera, y para poder entender cómo están viendo, cómo la sociedad venezolana está viendo el deporte a través de su consumo y de su top of mind, ¿sabes? Que es lo primero que se le viene a la mente cuando le hablan de marcas deportivas. Súper interesante, es un buen indicador, no necesariamente es una generalización, pero es un buen indicador para dónde están las marcas y a dónde tienen que trabajar y seguir fortaleciéndose, o empezar a trabajar muchísimo más. Por supuesto, la primera marca nacional que se le viene a la mente a los venezolanos es la Selección Nacional de Fútbol de Venezuela, con 45%, interesantísimo, pero también tiene muchísima lógica dado las campañas que ha hecho la Federación Venezolana de Fútbol, dado la serie de resultados que ha obtenido en los últimos años y que están por pelear un repechaje, y también que es una selección nacional que agrupa a todo el mundo. Sorprendentemente, para unos o no para otros, para mí no lo era, Navegantes del Magallanes de la Liga Profesional de Venezuela se lleva el segundo lugar con 31% de las personas, cuando les hicieron este tipo de encuestas, dijeron Magallanes. Se le viene la segunda marca más fuerte. Siempre se ha dicho que es la marca más popular del país en el béisbol, y acá se reafirma otra vez más
dadas las circunstancias históricas que rodean Navegantes del Magallanes. Es interesantísimo esto, que el béisbol también se sigue posicionando en tercer lugar. Ahí vienen las sorpresas, es el Real Madrid. Entonces vemos que hay un país de fútbol que consume béisbol por tradición y por arraigo, pero que el fútbol está muy presente. Pero no solo el fútbol de la selección, sino el fútbol internacional. Ahora, me llama muchísimo la atención que de la 3 a la 14 hay marcas deportivas como Adidas que están por encima y otros clubes de béisbol, pero por ejemplo la marca Reebok, que me pareció extraño, ¿no? Porque no siento ese alto consumo acá en Venezuela, está por encima el primer equipo de la Liga Fútbol Venezolano, que es el Caracas Fútbol Club, que aparece en la posición 14. Entonces, hay mucho trabajo para hacer para el fútbol venezolano porque no están entre las primeras 10. Ojo, esto es un indicador, no una verdad, no una realidad máxima, pero que la percepción del público sea en el ámbito, en el número 14, ya nos dice que hay mucho trabajo por hacer para el fútbol venezolano. Sí, la Liga Fútbol no tiene ningún equipo dentro de los 10 primeros y el siguiente equipo, el primer equipo está en el puesto 14 de la lista. Esto ha generado un revuelo porque la gente del Deportivo Táchira siente que ellos deben pertenecer más a la lista que la gente del Caracas Fútbol Club. Habría que ver, porque esto fue una muestra de 1.600 y pico de personas que se encuestaron. Habría que ver si esta encuesta ocurrió en Caracas o en varias partes del país para poder determinar esa situación. Sin duda alguna, el Deportivo Táchira es uno de los equipos que tiene más fanáticos en el país. Eso no se lo va a quitar nadie. Habría que ver porque además hay varios indicadores. Leí un poco sobre la encuesta y la encuesta decía que, preguntaban cuáles son las marcas que más le vienen a los venezolanos a las mentes y parte de esto fue un criterio para elaborar este ranking. Luego hubo otra serie de criterios y habría que ver qué utilizaron para entender si la Liga Fútbol o el Deportivo Táchira merece estar por encima del Caracas o al revés. Otro punto interesante de la encuesta que yo vi es que en el top 10 tenemos 5 marcas del béisbol profesional. ¿De cuántos? 8 equipos. O sea, de los 8 equipos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, 5 están en el top 10. Esos 5, bueno, ya Andrés mencionó Navegantes del Magallanes en el puesto 2, Leones del Caracas en el puesto 5, Cardenales del Lara en el puesto 8, Águilas del Zulia en el puesto 9 y Tiburones en el puesto 10. Y en el puesto 12 tenemos la sexta marca, que es Tigres de Aragua como tal. También en la 15ª marca es los Yankees de Nueva York. No sabía que los Yankees de Nueva York tenían tantos fanáticos en Venezuela. Pero bueno, esta es una investigación que hizo el grupo Atenas Consultor y que, arrojó estos resultados. Hay unos indicadores aquí. No tenemos que tomar estos resultados como 100% válidos para todo el mundo, pero sí es lo que empieza a arrojar esta investigación que dijo Grupo Atenas Consultor en esta reunión de marcas auspiciada por P&M, donde, sin duda alguna, la Selección Nacional de Fútbol es el producto número 1 de deportes entre los venezolanos. Bueno, y como habiéndoles comentado esto, también quería comentarles, muy vinculado a la publicidad, el tema de la Fórmula 1, la película y su taquilla, que es interesante lo que está ocurriendo con la taquilla. La película Fórmula 1, 397 millones, casi 400 millones ya ha recaudado. Es interesantísimo que la taquilla internacional, es decir, no contando Estados Unidos, tiene una taquilla de 257 millones de dólares. ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo que la película fue un éxito. Se dice que la película costó un poco más de 200 millones de producir. Ya produjo 397 millones en total, de los cuales 257 millones son de afuera. Y además produjo más de 40 millones en patrocinio. Estamos hablando de que la película ya lleva casi 450 millones, 440 aproximadamente. La película es un éxito. La película te vuelve a mostrar por qué Hollywood debe seguir produciendo películas deportivas y te generó un nicho de dinero como ninguna otra película había producido con el tema de los sponsors. Esto me parece a mí, en lo personal, que va a generar que Hollywood siga haciendo películas deportivas donde cree equipos ficticios y los haga funcionar y pueda recaudar sponsor a través de equipos ficticios. Yo imagino que esta va a ser una fórmula interesante que Hollywood va a utilizar a partir de ahora en adelante. Y además de eso, oye, de verdad quiero decirles que vengo estudiando Hollywood desde hace 1 año, 2 años.
todo el que está en el mundo del deporte, le recomiendo que estudie Hollywood porque es el mundo del entretenimiento, es otro tipo de entretenimiento distinto al deporte, pero cuánto uno puede aprender de esta industria tan increíble que es el cine hollywoodense. Es una cuestión impresionante todas las cosas que hacen. Ya estoy empezando a leer hasta libros como Stardom, que es un libro que trata de cómo construyeron las personalidades en Hollywood de los años 40, etcétera, etcétera. Me parece súper interesante todo lo que uno puede traer a los contratos, a las campañas publicitarias, a los atletas. Y como tal, la película de Fórmula 1 abre y muestra nuevamente, como nunca otra película deportiva lo hizo, un nicho de patrocinio que no había sido explotado a este nivel nunca. Y bueno, con esto listo, pasamos al primer tema del día de hoy. Lamine Yamal estuvo haciendo una fiesta un poco controversial por sus 18 cumpleaños y su fiesta, junto con otras acciones que ya ha venido haciendo, como parejas que ha tenido Lamine Yamal, etcétera, etcétera, han levantado un revuelo alrededor del jugador. Y bueno, la idea del día de hoy es estudiar qué está pasando un poco y cuáles son las repercusiones. Este tema nos los trae Brandon el día de hoy. Brandon, coméntanos qué está pasando con Lamine Yamal. Lamine Yamal, el nuevo 10 del Barcelona, podría estar destruyendo su carrera a través de sus decisiones. Esto es lo que estamos viendo o lo que vamos a analizar hoy, y es que el jugador del Barcelona, que recién cumplió los 18 años, ha estado inmerso en muchas polémicas. Se habla mucho de él dentro del terreno de juego como fuera del terreno de juego, y capaz ya lo han visto por allí, pero en su fiesta de cumpleaños capaz las cosas se salieron un poco de control. De hecho, voy a leerlo porque es un poco complicado. La Asociación de Personas con Acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo hicieron una denuncia pública porque el jugador contrató aparentemente un equipo de personas con enanismo para entretenimiento de dicha fiesta. En esta fiesta también asistieron además muchos artistas reconocidos como Bizarrap, gente del mundo del espectáculo, Duki, etcétera, y eso tuvo revuelo. Además de eso, Lamine Yamal viene de ciertas polémicas también porque se le vio retratado con una influencer de 30 años, y también las malas decisiones o las decisiones que ha tomado, que para algunas son malas, referente a el manejo o la administración de su fama, con asociaciones a la mafia, a la delincuencia, con temática de armas. Parece que el jugador está siendo más notorio fuera del campo que dentro del campo. Así que la pregunta aquí es, ¿esas decisiones podrían dañar todo lo bueno que viene construyendo el jugador? Y a mí me parece que a largo plazo es algo que podría pasar. Me parece que a nivel de imagen pública y de lo que podría representar el jugador para la sociedad, porque recordemos que es un joven de 17 años con un talento innegable, podría ser la figura a seguir de muchos jóvenes. Y de hecho me llamó la atención una frase de Pedro Ruiz, un comunicador, que dijo: yo hoy en día no le compraría la camiseta de Lamine Yamal a mi sobrino, porque lo que él está predicando, lo que él está mostrando, no son los valores que yo quiero para mi sociedad o para la juventud. A esto se suma que la ADE dijo, voy a citar en las palabras textuales: es inaceptable que en pleno siglo XXI se siga utilizando a personas con enanismo como diversión en fiestas privadas, y aún más grave cuando estos hechos involucran a figuras públicas como Lamine Yamal. La dignidad y los derechos de nuestro colectivo no son entretenimiento para nadie bajo ningún concepto. Pero bueno, luego vino la contraparte, que es que aparentemente una de las personas que estuvo involucradas en esta empresa de entretenimiento dijo que ellos no estaban siendo obligados a hacer eso, que a ellos los trataron con mucho respeto y que por favor los dejaran trabajar. De hecho, me parece curioso porque al final dice: ¿por qué yo no puedo hacer mi trabajo de animador, que es un trabajo que me gusta? Es por mi condición. Entonces, hay como un cierto conflicto de cómo se interpreta eso, ¿no? Que la condición podría ser ridiculizada o tomada como entretenimiento cuando no debe ser así, pero la persona que es animadora y tiene enanismo dice, bueno, pero porque yo no puedo ofrecer mis servicios de animador y es por mi condición. Entonces, como que las personas del gremio dicen que esta asociación más bien lo que está haciendo es perjudicar las oportunidades de estas personas, porque no le ofrecen a cambio cursos o capacitaciones
hubo oportunidades de trabajo. Pero volviendo al tema de Lamine Yamal, le pregunto a ustedes, muchachos, ¿creen que se le fue de las manos este tema, que era innecesario y que capaz esté mal influenciado con toda la fama y toda la atención que ha recibido en los últimos años? A mi parecer, sí. Un comediante venezolano nos mandaste ayer el video. Nanutria estaba haciendo un sketch y dijo algo, redujo al absurdo la situación y dijo, oye, le están dando a un niño que tiene todo el dinero del mundo que organice su propia fiesta de 18 cumpleaños. ¿Qué esperaban? Y es verdad, ¿qué esperaban? Es un niño que tiene 18 años. La ley te dice que tú aprendes a discernir con 18 años, pero es una ficción legal. Tú realmente no aprendes a discernir con 18 años. Es complicadísimo el discernimiento. Y este es un muchacho que de un minuto a otro, con menos de 18 años, pasó de no tener mucho a tenerlo todo de una manera brutal, especialmente por su talento en el campo de juego, que es increíble, donde ya lo comparan directamente con Messi y lo han elevado a un nivel de culto y estatus increíble. Y entonces le piden que él tiene que representar los valores de la sociedad cuando el muchacho no tenía ni 18 años, estaba cumpliéndolo, donde ni siquiera planificando la fiesta, ni siquiera tenía consentimiento o discernimiento para hacer esto realmente. Entonces, qué complicado es la situación. ¿Cómo le haces tú entender a un adolescente que tiene que ser un profesional de 28 años, de 30 años, con una imagen impecable, con 18 años? Es difícil. Es difícil. Esto para mí no significa que la carrera de Lamine Yamal vaya al caño. Para mí no significa nada. Además, en el fútbol siempre ocurre algo muy interesante. Y es que, ok, te critican mucho, luego sales al campo, marcas un hat-trick, la gente se olvidó del tema. Ganas una Champions League, la gente se olvidó del tema. Especialmente en estos equipos que tienen esa probabilidad alta de lograrlo. Pero obviamente él está recibiendo un costo reputacional que le puede hacer daño como tal. Y bueno, estamos viendo que hasta en temas legales está involucrado. Lo hablamos en el caso de Luis Díaz, y es que los futbolistas, los atletas de alto rendimiento y aquellas personas que tienen algún grado de fama, de interés público, son marcas personales. ¿Qué pasa en este caso? Es muy atractivo de entender, es muy atractivo de ver, porque tiene muchas cosas por lo que hablar. Primero, como dijo Antonio, sí tiene 18 años recién cumplidos, y eso es una edad muy complicada porque no tiene un nivel de madurez totalmente esperado, o al menos lo que espera la sociedad de él, y esto lo podemos entender. ¿Qué está sucediendo con él? Yo creo. Él está siendo esclavo de lo que está diciendo y lo que está haciendo, y es tan incontrolable como fuera del campo como dentro del campo. Dentro del campo es un jugador maravilloso que casi nadie lo puede frenar, o nadie lo pudo frenar durante la temporada pasada, donde nadie le podía quitar la pelota, donde marcaba goles maravillosos y donde se ve con una proyección a futuro como uno de los jugadores más grandes, puede ser de España, quizás del mundo, vamos a verlo, no nos adelantemos tanto. De la misma manera está pasando fuera del terreno de juego, cuando se va de vacaciones con Neymar, cuando hace esta fiesta, cuando hace algunas u otras acciones, sale con personas muchísimo mayores que él. Está viviendo una vida de rockstar, pero no es un rockstar, es un deportista. No sé si esté alineado con los valores del club. Lamentablemente el club ahora está interesado, está ávido por ganar cosas internacionales, está viendo hacia otro lado, y yo creo que esto el club lo va a obviar un poco hasta que sea una consecuencia sumamente grave. Para finalizar, también quiero ver que hay una doble vara moral, ahí se mide con una doble vara esto de trabajar con las personas de baja estatura, las personas que sufren de enanismo, porque en las redes sociales son tendencias, uno se mete en TikTok, uno se mete en Instagram, y ves cómo en los cumpleaños de las personas comunes se hacen virales porque llevan a estas personas para que animen, para que hagan tipo de shows de todo tipo. A unos hasta que son muy cuestionables de verdad por cuestiones de dignidad. Uno ve que todo el mundo se ríe, que son puros chistes, que te voy a regalar una persona de baja estatura y esto y lo otro, pero cuando lo hace un famoso, que lamentablemente es el problema y es la cuestión de peso, de ser marca personal, entonces sí los vamos a jugar con todo. Me parece que o condenamos todo o permitimos todo, no podemos estar con él sí porque él es futbolista, él es famoso, él no lo puede hacer, pero yo en mi cumpleaños sí puedo alquilar, puedo rentar, puedo pagar por 5 personas de baja estatura y hacer una fiesta, y yo soy un desmadre y él es una persona repudiable por la sociedad. Entonces vamos a medir un poco más este tipo de cosas antes de juzgar a este futbolista. Ahora,
está hablando más fuera del terreno que dentro del terreno, también es esclavo de sus propias palabras y veremos qué pasa en el futuro porque solo él puede controlar su imagen, solo él puede controlar lo que pasa también dentro del campo. Y ustedes mencionaron algo importante, mencionaron la presencia de Neymar, casualmente, que también ha sido vinculado, uno se imagina a esta persona que pudo lograrlo todo y pareciera que decidió no hacerlo, pudo ser un Balón de Oro, ser de los mejores del mundo, que sin dudas lo es, pero no en el top 3. Y también a mí me llama la atención mucho, no sé si han visto cómo es la imagen o lo que representa el padre o la forma en la que se expresa el padre en relación a su hijo, ¿no? Hay veces que el padre pareciera tomar más protagonismo que el propio hijo. A mí me pareció muy curioso que cuando cumplió, cuando cumplió años el padre de Lamine Yamal, le mostró como regalo un mural en su casa y la imagen del padre era mucho más grande que la de Lamine, era totalmente desproporcional y a mí me parece que, wow, eso habla un poco de cómo se refleja esta persona, este individuo y cómo quiere proyectar. A mí me parece que es de estas personas que siempre sobresalen. Mismo caso de Luis Díaz, lo mencionábamos recientemente, Andrés lo mencionó, y tiene un caso parecido. El padre de Luis Díaz también tiene mucha notoriedad, también sobresale mucho. Y yo siento que cuando tienes personas a tu alrededor que es un poco egocéntrica y un poco deseosa de atención, te va a impulsar o te va a alentar a hacer eso y eso capaz a ti te haga daño. Yo creo que a Yamal le ha venido todo esto muy pronto. Creo que ha sido demasiada la fama que ha tenido. La prensa también juega un rol muy importante porque siempre pasa, una persona tiene un buen desempeño en 1 o 2 temporadas y ya lo quieren elevar al nivel de una persona que ha tenido 20, 30 años de carrera y creo que eso también juega en el aspecto psicológico. Así que sí se entiende que tome este tipo de decisiones por la edad que tiene. A mí me gustaría que en algún momento como que empiece a ser un poco más bajo perfil, pero también tengo una opinión, no sé si un poco impopular sobre esto. Yo siento que a veces para poder destacar en el mundo deportivo tienes que tener cierto carácter o cierta picardía. Y yo siento que los jugadores que tienen ese tipo de personalidad terminan influyendo y terminan sobresaliendo. Así que lamentablemente para el mundo del deporte actualmente y de las redes y de las marcas y todo lo que tiene que ver con el marketing, vende más este tipo de persona que una persona que es 100% correcta y no da mucho de qué hablar. Pero ya lo veremos con el tiempo si las decisiones buenas o malas de Lamine Yamal lo van a terminar llevando a que su proyección no sea tanta como la que se espera. Y coincido con lo de Andrés, a mí me genera un choque entre lo que promulga Lamine Yamal con la imagen que representa el Fútbol Club Barcelona. Pero coincido con Andrés, ahorita el Fútbol Club Barcelona tiene a Yamal como su prospecto, su gallina de huevo de oro, y yo creo que por el momento le van a permitir todo. Vamos a ver si eso juega a favor o en contra de la institución y del jugador. Tengo muchísimos comentarios. Ustedes piensan que este video se está acabando, pero no. Aquí es donde se empieza a poner bueno. Primer comentario, Brandon, sobre esta idea que tienes tú, no es una verdad absoluta. Y te puedo dar un ejemplo de un jugador que no necesitó una picardía increíble para destacar y ser el mejor del mundo, y fue Kaká. Kaká, portándose bien, le fue bien. Cristiano Ronaldo, mira, su picardía es sus comentarios a veces que pueden sonar soberbios, pero tampoco hizo nada del otro mundo en general, más allá de algunos escándalos que pueden ser inventados o no, que nunca se han comprobado que sean verdad. Cristiano Ronaldo tampoco. Messi siempre fue un futbolista muy callado. Entonces, no es necesario ser una persona que se escapa a los carnavales de Río de repente o que hace un escándalo para figurar en el deporte, aunque sí entiendo que algunos sienten que eso es necesario. Ese es el primer punto. El segundo punto es, y esto es una estrategia, y quiero detenerme un poco en este punto y obtener una opinión breve de ustedes y pasar luego a otro punto. Y se los adelanto a los dos. El primero es, ayer fue publicado que el Fútbol Club Barcelona le dio la camiseta número 10 a Lamine Yamal. Yo me imagino que esto tiene que ver un poco para callar el escándalo. Me imagino que es una estrategia para callar el escándalo. Y asimismo, además de esta estrategia, mi pregunta para ustedes dos, empezando por Andrés, es, oye, ¿qué debería hacer Lamine Yamal para controlar un poco esta crisis que se ha generado? Ahí comienzo yo diciéndoles algo muy rápido, levemente, de la parte legal. Y es que
me puse a investigar las leyes y cuando estuve investigando las leyes no pude dar con el artículo o la prohibición específica que citaban algunos medios. Me costó muchísimo conseguirlo y finalmente no la conseguí. Esta prohibición o esta prohibición de ridicularización obviamente está en la Ley General de los Derechos de Personas con Discapacidad e Inclusión Social, Decreto Legislativo 1 del 2013, del 29 de noviembre allá en España, y que tuvo una reforma en el año 2021. Obviamente hay una serie de prohibiciones de ridiculizar a las personas, pero los medios de comunicación están citando una disposición que supuestamente prohíbe ridiculizarla en espectáculos públicos, ¿no? O en actividades recreativas como tal. De varias normas se puede entender esto, pero no encuentro la que los medios de comunicación dicen que existe de forma específica. En este sentido, lo primero que hay que decir es que esto tiene un punto subjetivo, porque como ya Brandon lo dijo, la propia persona que participó en esto está diciendo que él no se sintió ofendido. Entonces hay otras personas que dicen sentirse ofendidas, pero yo no he visto imágenes de lo que ocurrió. Yo no he visto cuestiones de lo que ocurrió. Entonces también siento que hay un componente político detrás de esto, como para, tú sabes, distraer la atención de otros problemas que pueden haber en España y llevándolo a esto, porque es que la repercusión es muchísima por algo que ni siquiera se ha visto qué fue lo que ocurrió. Simplemente sabemos, o la información que tenemos, es que en la fiesta de Lamine Yamal hubo personas que tienen enanismo. ¿Cómo estuvieron? ¿De qué forma estuvieron? ¿De qué manera? Yo no me he enterado, yo no he podido leer nada, no he podido ver nada. Habiendo visto toda esta situación y este contexto, y habiendo visto que pueden haber incluso intereses de ciertas personas porque esto sea un debate para que se deje de debatir otras cosas, ¿qué piensas tú, Andrés, que debe hacer el jugador con respecto a su imagen? Tiene una crisis reputacional, primero punto, por esta situación. ¿Debe hacer algo al respecto, en tu opinión? La 10 del Barcelona, darle la 10, ayuda a bajar esta crisis reputacional. Fíjate que Barcelona lanza esta cuestión de darle la camiseta número 10, un dorsal 10 pesadísimo, ¿no? Por la historia la tuvo Maradona, la tuvo Messi, la tuvo Ronaldinho, entre otros de las grandes figuras de la historia del Barcelona, del Club de Fútbol Barcelona. No creo que sea una crisis de reputación. Creo que Barcelona, más que para tapar esto, está simplemente respaldando y apoyando a su jugador y dándole un espaldarazo a decir, mira, no me pareció tan grave, yo estoy contigo, así que vamos para adelante. Yo lo veo esto como caminemos más juntos todavía. Estamos tú y yo de la mano. No lo veo como una crisis reputacional. Esto que está hablando del tema político, por supuesto, es el tema de las minorías, la agenda progresista, todo esto pasa con muchísimos sectores y es un tema que siempre hace muchísimo ruido, pero cuando vemos dentro del ruido entendemos que no hay nadie gritando, que no hay ningún tipo de algo distinto que esté pasando. Si aquellas personas que fueron pagadas, se sintieron bien atendidas, no denunciaron nada, oye, vamos a analizar la cuestión. Si no se les dejó su dignidad, si no se les atentó contra sus principios, contra sus buenas costumbres, ¿cuál es el problema de que ellos ganen dinero? A mí me parece espectacular. Si no me meto yo animador y gano el mismo dinero, ¿por qué no? Ahora, hay que entender y hay que preguntarle primero a los protagonistas antes de salir a hacer este tipo de campañas, porque sí tienen un fin político. Ahora, hay que ponerle la lupa a Yamal en el sentido de que huele a crisis de reputación durante muchísimos años. Este es un tipo de jugador que la rompe tanto dentro del terreno como fuera del terreno. Insisto con este tema porque me recuerda mucho a Ronaldinho. Ronaldinho tenía un fútbol brillante, pero se hablaba muchísimo de él sobre las fiestas, y el desenlace de Ronaldinho, aparte que no tuvo una carrera tan longeva como pudo haberla tenido, por ejemplo, Cristiano Ronaldo o el mismo Messi, a pesar de que lo ganó todo, se vio involucrado en muchísimos problemas, tanto que hasta estuvo preso después de haber finalizado su carrera, estuvo preso en Paraguay. Entonces vale la pena, merece la pena. Yo creo que el club tiene que tomar acciones, creo que la familia tiene que tomar acciones para ir concientizando a este muchacho, porque es un muchacho de 18 años, para que vaya entendiendo que él tiene dos caminos. Uno, o vives una vida de rockstar; dos, vives una vida de deportista de alto rendimiento y te enfocas en ganar todo sin tampoco que sea una vida aburrida y plana. Te puedes divertir, puedes hacer muchísimas cosas excepcionales porque tienes el dinero, porque tienes la fama, porque tienes hasta el poder que te puede dar estar en esa posición, pero no se te puede ir de las manos. Y creo que lo primero que yo haría en este caso es poner a alguien que esté pendiente, o un grupo de personas que esté pendiente de cada actuación que tenga él afuera de la cancha, para evitar minimizar
o cortar los riesgos desde la raíz. Sí, muchachos, y mencionar algo importante. Yo siento que es un respaldarazo del club y una forma de decirle, bueno, ya pasó esto, vamos a empezar de nuevo. Porque de hecho, cuando se hace la rueda de prensa para la presentación del dorsal 10 del jugador, el presidente del club dice, yo sé que están ocurriendo cosas en este momento que capaz llaman la atención, pero pido por favor que las preguntas vayan dirigidas netamente a lo que nos concierne hoy, es decir, el nuevo número de Lamine Yamal. Incluso, aún así, un periodista ignoró eso y le hizo una pregunta sobre el tema de las fiestas y las decisiones, y el jugador dijo, a mí me parece irrelevante qué tipo de personas eran, yo solamente cumplo con mi deber dentro del campo y fuera del campo yo tengo una vida y a mí me gusta disfrutarla, fue lo que dijo. Así que yo coincido con Andrés que debería tener un equipo de asesores. Yo dudo mucho que a este nivel en el que ya está no lo tenga. Yo me imagino que ese equipo debe estar sufriendo y diciendo, pero le dijimos que no hiciera eso y aún así lo hace porque es muy joven, pero no veo que tenga que hacer un comunicado pidiendo perdón porque eso indicaría que él acepta que hizo algo incorrecto. A mí no me parece que lo que haya hecho sea incorrecto, pero sí me parece que el nivel de decisiones que está tomando son muy grotescas. Es como que muy innecesario. Yo creo que para el nivel en el que tú estás, como que deberías tener un poco de más control sobre lo que haces porque sabes que tiene una repercusión. Ahora hay que ver si el jugador a esta edad tiene una noción, que yo dudo que no la tenga, porque si bien se rodea con personas adultas, él sabe cómo es la vida de futbolista. Entonces yo creo que él debe saber que si él hace algo, eso va a tener una repercusión. Y yo creo que ese es el tema, que a él le gusta lo que genera la repercusión. Esperemos que el jugador a largo plazo corrija su forma de hacer las cosas por su bien, porque me parece que va encaminado a ser un atleta como lo fue Ronaldinho, Robinho, que si bien fueron personas muy talentosas, al final cuando te viene la imagen, te viene acompañado de todo lo que se hizo fuera del campo y no sé hasta qué punto eso conviene para un jugador, tanto en el tema reputacional como en el tema económico y profesional. Bueno, y ahora la pregunta es para ustedes. ¿Lamine Yamal se equivocó haciendo esta fiesta? ¿Lamine Yamal se ha equivocado con otras cuestiones fuera del campo de juego? ¿Les parece que las críticas están siendo muy duras contra él? ¿Les parece que hay una agenda progre que trata de tapar otras cosas que están ocurriendo? Bueno, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de todo eso? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema, y es que ya terminó el Mundial de Clubes con Chelsea como flamante campeón, habiéndole ganado al Paris Saint-Germain 3-0 en la final. ¿Y qué nos dejó este Mundial de Clubes? Bueno, ese es el tema que nos trae Andrés Moro el día de hoy. Yo quiero que tú, hincha futbolero, me respondas la siguiente pregunta en la caja de comentarios. ¿Qué te pareció el Mundial de Clubes? ¿Fue un éxito? ¿Fue un fracaso? ¿Lo volverías a ver? ¿Qué harías tú si te dicen que el próximo Mundial empieza mañana? Bien, terminó la inédita edición del Mundial de Clubes 2025. Como dijo Antonio, Chelsea, flamante campeón. Hubo equipos revelaciones, hubo sorpresas deportivas, decepciones, color en las gradas, hubo de todo. Pero les pregunto yo a ustedes rápido, ¿cómo lo ven, cómo lo vieron, cómo lo vivieron rápidamente antes de hablar de si fue un éxito o no y qué nos dejó? Porque lo voy a basar en 3 pilares, que el pilar número 1 va a ser sobre el organizador, la FIFA, que pudo haber ganado, sobre el público, cómo respondió el público y cuánto ganaron algunos de los clubes que estuvieron presentes. Entonces vamos a preguntarle primero, como hinchas, como fanáticos también de fútbol que somos, a Antonio y a Brandon, cómo vivieron el Mundial. Te voy a decir una cosa, Andrés, me pareció maravilloso. Lamentablemente hay algunos jugadores que han sido expuestos, varios jugadores especialmente de los clubes élites de Europa y de los clubes élites de Sudamérica están expuestos, y eso obviamente llama a una reflexión de cuántos partidos están jugando al año algunos jugadores. Pero si hablamos del Mundial en sí mismo, es espectacular. Y te voy a decir algo. Yo me imaginaba que iba a ser espectacular. Y te voy a decir por qué. El formato mundial de selecciones es un formato dramático, criminal, que realmente es muy injusto para los participantes. Súper injusto. Y como es muy injusto como tal, trae un drama, pero tremendo. Tú ves un partido y tú tienes la oportunidad de equivocarte en un partido. Ya el segundo partido no te puedes equivocar. Ya a partir del tercer partido no te puedes equivocar tampoco. Entonces, cada ya ronda queda alguien eliminado y eso hace una competición
atractiva. Y esta era una competición que tenía algo particular, conjugaba grandes marcas del fútbol con marcas un poco más desconocidas en el fútbol, pero que ahora esas marcas desconocidas empiezan a subir en estatus y nivel. Teniendo en cuenta eso, para mí, uno de los pilares, sin duda alguna, de que esto funcione, es el formato, que es un formato increíble. Esa eliminación directa, un solo partido, esa desesperación, el ver que te estás quedando fuera, irreemplazable. Sí, yo debo admitir que, por el contrario, yo no le tenía mucha fe a la competición porque pensaba que iba a ser una extensión de lo que ya conocíamos como Mundial de Clubes, ¿no? Algunos partidos muy disparejos en los que se sabía ya cuál iba a ser el resultado. No me esperé ese nivel de emoción, ese nivel de competitividad y ese nivel de fanatismo que nos mantuvo enganchados por un mes. Así que, de hecho, a mí me encantaría que el Mundial de Clubes se redujera a hacerlo, no sé, anualmente o cada 2 años, porque el nivel de emoción, sentí una emoción similar a la que siento cuando se juega el Mundial de Selecciones. Saber que cuando te levantes vas a tener para ver 4 partidos, 3 partidos al día, eso para mí es la felicidad. Así que la verdad a mí me sorprendió mucho el Mundial, me encantó la competición y ya quiero ver la siguiente edición con otros nuevos equipos, que capaz quedó la deuda de ver cómo se hubiesen comportado algunos equipos que no pudieron participar. Brandon está a favor de la esclavización de los jugadores de fútbol para que todos los años jueguen un mundial. Es mentira, estamos bromeando un poco, pero es la sensación que les dejaron aquí a mis compañeros este mundial de clubes, que a mí personalmente me dio un aura desde el primer partido de mundial de selecciones, por un estadio neutro, por diferentes aficiones, por el mismo horario. Me llevó a los mundiales de selecciones tradicionalmente que hemos visto durante tantos años. Increíble, espectacular. Para mí fue un gran acierto de la FIFA y vamos a empezar a hablar por el organizador en este caso y que se vio beneficiado de esta edición. Lo primero es, por supuesto, es un ganar político para la gestión de Gianni Infantino, que le puso su sello a este mundial inédito de 32 selecciones, que hizo que el mundo volteara a ver este espectáculo, que los mismos Estados Unidos se interesara en medio de tantas cosas que tiene Estados Unidos, tanto políticas como deportivas y de todo tipo de entretenimiento, porque si hay un país movido es Estados Unidos. Se voltearon a verlo, lo que hicieron hacer, y generó muchísimas conversaciones dentro del país y sobre todo en los 5 continentes que tenían al menos un representante. Entonces fue un ganar-ganar para la FIFA en el sentido político. Otro que logró, por supuesto, otro gran triunfo de la FIFA fue en el sector comercial, ya que ellos mismos anunciaron que agotaron la totalidad del cupo de patrocinio, del programa de patrocinio que ellos habían programado para este evento. Finalmente, con la inclusión en los últimos juegos de Jeep, de la empresa de automóviles, que se sumó como la empresa de automóviles oficiales de la competición, y Panini, la empresa de cromos, de barajitas, de álbumes deportivos, que también se sumó y de hecho estuvo en la final, fue el sponsor del show del medio tiempo, inédito también, que lo hicieron como una especie de lo que realizan los estadounidenses con el Super Bowl, así que agotó la totalidad de los cupos que ellos habían programado. Además, ellos contaban antes de estas dos marcas con 11 patrocinadores globales de marcas internacionales muy importantes, como desde el Fondo de Inversión de Arabia Saudita, el Bank of America, Budweiser y muchísimas marcas más que estaban presentes. Agotaron todo, dije. Entonces, esto se traduce en hay dinero. ¿Y cómo trajeron este dinero? Por supuesto, la valoración de los activos que tenían ellos era de 50.000 millones por parte de los participantes. 50.000 millones de dólares. ¿Qué te quiere decir esto? Esto es una vitrina de lujo para las marcas más grandes porque quieren retratarse donde está el mejor momento. ¿Y qué mejor momento que esto para hacerlo de esta manera, ¿no? 50.000 millones en activos dentro del terreno de juego. Por supuesto, el club que más valoración tenía, esto según cifras de Football Benchmark, Real Madrid tiene un valor de 6 billones de dólares. Es una locura la cantidad de activos que tienen, y esto lo va a hacer muchísimo más interesante para las próximas ediciones. Sí, Andrés, mencionabas el éxito de esta competición y de hecho la comparación con el Super Bowl. Y de hecho estaba viendo las publicaciones de DAZN, que a mí me encantó todo lo que generó DAZN a través de redes sociales. Incluso me pareció aún mejor trabajo en ciertos momentos con lo que hizo la FIFA. Y te pone una comparativa. Mira, la final del Mundial de Clubes entre el Chelsea y el Paris Saint-Germain tuvo una asistencia de 81.118 personas, mientras que el Super Bowl tuvo 65.000, una diferencia 81
51 a 65.000. Eso te habla del éxito que tuvo la competición y el evento a nivel de ticketing en los Estados Unidos. Y eso sin contar los otros partidos que también tuvieron una asistencia masiva, en el cual predomina la participación tanto del Paris Saint-Germain como del Real Madrid, que superan los 70.000. El quinto mejor partido tiene 70.000 nada más, y el que tuvo la mejor asistencia fue el de la final con 80 y pico de mil. Entonces te dice que en tema de asistencia y de comercialización, para mí fue un éxito rotundo. Es analizable, es debatible y es cuestionable la comparación entre el Super Bowl, hay que analizar en qué estadio se jugó, qué capacidad tenía, versus donde se jugó en Nueva York, en New Jersey, esta final de la Copa del Mundo de Clubes. Sin embargo, ahora vamos a atacar al sector del público, por supuesto. ¿Quién fue el gran beneficiado? El público. ¿Por qué lo digo esto? El contrato de DAZN y la FIFA permitió que se hiciera esto gratuito, de manera gratuita, para llevar un torneo inédito, porque la FIFA necesitaba vender esto. ¿De dónde viene el dinero? ¿De dónde proviene? Eso ya lo hemos discutido. Lamentablemente no viene a discusión, sino es un ganar lo que realizó la empresa DAZN para la FIFA, obviamente. Al transmitir este mundial de forma gratuita, también se transmitió gratuito, por ejemplo, acá en Venezuela hubo un canal de señal abierta que pasó los 63 partidos y esto seguro se replicó en todo el mundo. Muchísima gente vio el mundial, tuviste la oportunidad de verlo gratis si querías solo bajando una aplicación. Ahora vamos a hablar sobre el promedio de asistencia a los estadios. Fue de 59%, recordemos que los Estados Unidos tiene plazas deportivas muy grandes debido a la cantidad de personas que tienen en ese país, y el promedio fue de 37.000 personas por partido, teniendo que la final sí fue el de 81.000 personas, pero no llenaron el estadio ese día porque le faltaron 1.000 personas para llenarlo, un dato un poco menor, pero bueno. Pero fíjate, cuando hacemos una comparación, por ejemplo, cuando lo analizamos con las 5 primeras ligas de Europa, la Premier League tuvo en la temporada 2024-2025 97.9% de promedio de asistencia. Aunque sea de 40.000 personas por partido promedio, de hecho fue mucha más gente, de hecho casi llenan todos los estadios, solo que no tienen todos los estadios una capacidad de 70.000, 80.000, 90.000 como lo pueden tener los estadounidenses, pero el promedio está siendo superior. Sin embargo, al analizar que esto fue una edición inédita y que todo el mundo estaba muy expectante si iba a ser bueno, si iba a ser malo, creo que casi 60% en un país con una economía como la de Estados Unidos me parece, oye, un número muy, muy, muy simpático, muy agradable. Tuvieron un lunar que fue un partido el que menos espectadores tuvo, que fue el Auckland City contra el Benfica con 6.000 espectadores nada más. Este es el partido que se registró como más bajo, pero 59%, 10 partidos por encima del promedio de los 70.000 personas, te quiere decir que llevaron muchísima gente. ¿Qué te parece esto, Antonio? ¿Cómo crees tú que haya sido este 59% para primera edición, una primera edición inédita? No, es espectacular. El tema de marketing y de asistencia a los estadios ha sido espectacular. ¿Y por qué te hablo de marketing y te lo menciono en asistencia a los estadios? Porque este es un producto que está tratando de convencer al mercado norteamericano de que le guste el fútbol. El Mundial de Fútbol de Clubes hecho en Estados Unidos es: vengan a ver el Mundial el año que viene, vamos a darle más fútbol. Y ustedes son el mercado que más dinero tiene y el que tal vez más dinero nos pueda aportar. Estamos hablando de que la FIFA generalmente producía 4.000 millones con el Mundial de Fútbol masculino, donde las principales ganancias no vienen de Estados Unidos. Mientras que los Juegos Olímpicos tienen una venta de también un poco más, creo que son 6.000 millones en derechos televisivos, en producción, de dinero de los Juegos Olímpicos, donde el país que más aporta dinero a la compra de ventas televisivas, de derechos televisivos, es Estados Unidos. Entonces la FIFA dice, bueno, pero ¿por qué al Comité Olímpico Internacional sí le pagan más y a mí no? Es decir, que hay un potencial para que a mí me paguen más. Entonces, este torneo, más allá de la importancia que tenía produciendo dinero o llevando gente a los estadios, lo más importante es que haya convencido al espectador estadounidense de que el fútbol es un deporte que les puede gustar. ¿Por qué? Porque así la próxima edición se puede repetir en Estados Unidos. Fíjate que en Estados Unidos se hablaba de que el Mundial fuera siempre en Estados Unidos el Mundial de Clubes. Imagínate tú que se llegó a decir eso. Imagínate tú si ellos no tienen el ojo bien puesto en el dinero del mercado de Estados Unidos, ¿eh? Lo tienen clarísimo. Ahora lo que pasa es que el Mundial gustó y ahora lo quiere Qatar, ahora lo quiere España, Portugal y Marruecos, ahora también lo quiere Brasil. Te está diciendo que la cosa está funcionando. Es la primera edición.
No podemos medirlo con una vara tan alta. Esta primera edición dejó muchísimas cosas buenas y dejó una grande mala, que es básicamente la salud de los jugadores que participan aquí. A esto la FIFPro ha hecho una propuesta de que se paren un mes en los jugadores siempre y que tengan garantizado el descanso un mes. Bueno, esto también hay que discutirlo, porque el mundo del fútbol está cambiando. Una cuestión que tenemos que entender dentro del mundo del fútbol es que tenemos esta narrativa interna de que para ganar más dinero tiene que haber más partidos. Y yo no creo que esto sea así. El fútbol americano tiene 17 partidos al año y gana más dinero que la Premier League. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le damos más valor a los partidos? No juguemos más partidos. Y ahí va a estar el secreto. Entonces, para mí es un éxito en este punto el Mundial de Clubes, en convencer al americano, en haber llevado marcas que el americano no conoce, en habernos hecho ver marcas que los demás del mundo no conocemos, el Al-Ahly, el Auckland City, entre otros, haber presentado a River, Boca mucho más en Estados Unidos y en el mundo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras también. O sea, todo lo que crecieron estas marcas midiéndose. Yo estoy seguro, y te lo digo así, que hay un niño en Estados Unidos que después de ver que Botafogo le ganó al Paris Saint-Germain, dice, mi equipo es el Botafogo. Y estoy seguro que hay más de uno. Entonces, es muy bueno y positivo esto. Ahora, el otro balance es el tema principal, ¿no? ¿Cómo resolvemos el tema de los jugadores? Ese es el punto que no hay que olvidarnos nunca. Porque no es que podemos sacrificar, no, esto es increíble, entonces sacrifiquemos a los jugadores. No, ya va, espérate. Todo hay que llevarlo un balance. Sin duda que el fútbol pasa por un momento de turbulencia, por un momento de reinventarse a sí mismo para ver cómo logran este equilibrio perfecto. Lamentablemente la ecuación que había estado ganando hasta ahora es la mayor cantidad de partidos. Sin embargo, esto va a cambiar porque las estrellas más grandes y las personas que juegan más, a los que más se le exigen, los que más valor tienen, se van a empezar a lesionar gradualmente mucho más, y van a tener lesiones más graves por la cantidad de minutos que juegan, y esto va a hacer que frenen un poco y empiecen a darle mayor valor, como dice Antonio con el caso de la NFL, por menor cantidad de partidos, a hacer exclusividad de competiciones. El Mundial de Clubes es una, y creo que el crecimiento va a ser muy grande, que además le deja muchísimo dinero, no solo a la FIFA, no solo a las televisoras, no solo a todos los involucrados, sino también a los equipos que participaron. Y ese es el tercer punto que quiero tocar, porque los ingresos millonarios lo hacen una competición sumamente atractiva para los clubes, y además los que no pudieron acudir, como el caso de Liverpool, como el caso de Barcelona, lo van a empezar a tomarse mucho más en serio a partir de la clasificación que comienza a partir de este año que viene, para poder lograr meterse allí, lograr la mayor cantidad de dinero, porque por supuesto el fútbol genera dinero y necesita de ese dinero para mantener su ecosistema. Y es interesantísimo porque la FIFA puso $1.000 millones en este caso para repartir entre premios, que el concepto eran 475 millones por rendimiento y 525 por participación. El gran vencedor, por supuesto, fue el Chelsea, que ganó más de 125 millones de dólares, y el mismo Gianni Infantino dijo que ningún equipo, ninguna selección, ni nada en el mundo había ganado tanto dinero como lo que ganó el Chelsea en esta edición, bajo este formato de eliminación directa, que es lo que conocemos como el Mundial de 32 equipos, máximo al que gane 7 partidos. Pero qué interesante es para un equipo que gana 125 millones. El PSG, por su parte, llegó hasta la final, pero ha alcanzado una cifra entre lo que ganó la Champions más esta edición del Mundial de Clubes de 250 millones. Es un número muy alto también, que significa algo importante y que lo van a tomar en consideración. Y si lo vemos al lado de, por ejemplo, Sudamérica, Fluminense, que llegó hasta las semifinales de esta competición, se guardó más de 60 millones, y esto es un número sumamente importante y sumamente atractivo. Aunque el mercado brasileño es grandísimo y pueden hacer cosas importantes, cuesta ganar este dinero en Sudamérica, no cuesta tanto como en Europa. Acá es mucho más complicado por las características de la región y de la economía. Pero cuando uno tiene un incentivo de 60, 70 millones, uno empieza a invertir en la plantilla, uno empieza a invertir para ganar las competiciones, y esto empieza a hacer ruido también en países como Argentina, como Uruguay, como Colombia, como Ecuador, porque van a querer ganar más, primero por pertenecer a la élite y segundo por el prize money, que es
totalmente atractivo para este punto. ¿Qué pasa aquí? Lo que estamos viendo es que mientras unos deportes o unas empresas o marcas están intentando ser más exclusivas, el fútbol cada vez lo están masificando más y globalizando más. Por eso vemos que ya no solamente está la Liga, la Copa, la Supercopa, que era lo tradicional, ¿no? Ahora está la Supercopa de Campeones, está la Copa Campeones de los Campeones, está la Finalísima, está el Mundial de Clubes de Campeones. Y así van sumando y todo buenísimo para los fanáticos. El problema es que los jugadores no están teniendo descansos. Me llamó la atención en una de las declaraciones del entrenador del Chelsea, que le preguntaban que cómo se sentía una vez de haber ganado la Copa del Mundo, y dijo que lo que más le hacía feliz era que por fin iba a tener unos días de descanso. Y eso te habla un poco de las quejas que venían pronunciando los jugadores y entrenadores, ¿no? Y un caso como, no recuerdo cuál era el jugador, creo que fue Hakimi, viene jugando desde el 2021 sin descanso, no ha tenido vacaciones porque ha tenido que jugar Liga Francesa, si no me equivoco, Mundial de Selecciones con Marruecos, Juegos Olímpicos, Copa de Naciones Africanas, Mundial de Clubes, y ahora se va a reintegrar y va a volver a jugar competición local, ¿no? Y parece un poco absurdo. Para los fanáticos esto es increíble, pero sí entiendo que al gremio de jugadores le está pasando factura, sobre todo a los equipos o a los jugadores que pertenecen a la élite. Y otra cosa para no olvidarme, que estaban hablando sobre la comparativa del Mundial de Clubes con las competiciones como Premier League, eso hay que verlo con lupa, porque lo hablábamos fuera de cámara, y es que estas ligas o estas competiciones locales tienen la particularidad de que los juegos se disputan con localía, es decir, es muy probable que los estadios se llenen porque va a haber un equipo que juega en esa localidad, cosa que no pasaba en el Mundial de Clubes, siempre fueron estadios neutros. Si bien en Estados Unidos hay una comunidad internacional muy marcada, a mí me parece que es un mérito que haya llevado tanta gente, teniendo en cuenta que eran dos equipos que no pertenecían a las ciudades donde estaban jugando, salvo cuando jugaban equipos de la MLS. Sí, tú tienes toda la razón, Brandon. Tremendo mérito ese de que en una sede neutral se llene tanta gente, ¿no? Y además con marcas, en muchos casos muy desconocidas, es difícil. No es lo mismo hablar de una selección que todo el mundo sabe que existe un país que se llama Alemania, un país que se llama Arabia Saudita, un país que se llama, qué sé yo, quizás próximamente Venezuela, y que se llene con algo que es más reconocible que con una marca de un equipo internacional que ni siquiera pertenece a tu liga, ¿no? Es complejo. Yo estoy de acuerdo contigo. Habiendo dicho esto, la pregunta es para ustedes y es una sola. ¿Qué les pareció el Mundial de Clubes? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, pasamos al siguiente tema del día de hoy. Si eres agente, quédate hasta el final porque este video te interesa por completo. Porque un agente venció a la FIFA en el Tribunal de Arbitraje Deportivo e impidió que se le sancionara. Y esto nos dejó esta gran pregunta. ¿Es que la FIFA ahora no puede sancionar a los agentes? Muy bien, de eso se trata el caso del día de hoy. Les cuento que el otro día, esto es un caso reciente del 15 de mayo, y yo sé que ya estamos en julio, pero había pasado por debajo de nuestro radar, no nos habíamos enterado, y una colega, Natalia Borsini, publicó un resumen de este caso en estos días y me pareció súper interesante y fui corriendo a leerlo porque la pregunta es interesantísima. Es que la FIFA ya no puede sancionar a los agentes. Y bueno, les comento un poco la historia. Estamos hablando, este es un agente en el Reino Unido que básicamente tenía una relación con un jugador del Aston Villa, y esta relación con ese jugador, él después es intermediario allí en el Reino Unido, y él se une directamente para trabajar en una agencia donde trae este jugador, ¿no? Logra firmar un primer contrato con el Aston Villa, y luego de firmar ese primer contrato, bueno, entran los nuevos reglamentos en 2024 en vigencia sobre agentes de jugadores. Cuando entran todas estas normativas, el agente, este intermediario, no tenía su licencia de agente FIFA. En ese momento, él agarraba y mandaba emails a Aston Villa para la renovación del contrato de este jugador. Esos emails los firmaba con el nombre del dueño de la agencia, ¿no? Él se llama Jonathan Dominic Finbar Beckett, y él mandaba los correos diciendo, bueno, estoy mandando este correo a nombre o yo, Jonathan Dominic Finbar Beckett, siguiendo instrucciones del señor Simon Bailiff, que es el dueño de Arete Management.
Habiendo hecho esto, se inició una investigación. ¿Por qué se inicia esta investigación? ¿Qué es lo que está haciendo mal este agente? Bueno, les comento que la FIFA coloca en su reglamento de agente de futbolistas que tú no puedes prestar servicios como tal si no tienes la licencia de agente FIFA. Teniendo en cuenta esto, ellos empiezan a investigar y le piden a la Football Association que investigue, y la Football Association o la Federación Inglesa empieza a mandar correos y a investigar qué pasó aquí en esta renovación de este contrato. Y a investigar a Aston Villa por haber contratado, haber negociado con personas que no tienen licencia FIFA, al jugador, etcétera, etcétera, etcétera. La Football Association comunica su investigación a FIFA y FIFA, la Secretaría General de la FIFA, dice, no, esto no puede estar pasando, esto va contra el reglamento, y empieza a observar la situación. No obstante, cuando empieza esta investigación en FIFA, ya el agente tenía su licencia. Es decir, esta persona, Jonathan Dominic Finbar Beckett, ya había obtenido la licencia de FIFA en este momento, la obtuvo en mayo y su investigación empieza en junio en la FIFA. FIFA empieza esta investigación e inmediatamente dice, aquí sin duda hay hechos que tú cometiste que están en contra del reglamento FIFA porque tú prestaste servicios como agente sin haber sido agente, por lo cual te suspendemos provisionalmente por 2 años. Y qué interesante, ¿qué es esto de una suspensión provisional por 2 años? Es una locura. Y ya les explico por qué. Porque, ¿por qué la FIFA no suspende, no provisionalmente? Si te están dando una suspensión de 2 años, no es una suspensión provisional, es como una suspensión grande, ¿no? Una suspensión provisional es de 90 días, es hasta que termine el juicio, hasta cierto punto, ¿no? Pero 2 años es un poco exagerado, no parece una suspensión provisional. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, se los cuento. Como ya hemos comentado en otros programas anteriores, la FIFA tiene un gran problema contra los agentes. Los agentes de los futbolistas han demandado a la FIFA en muchas jurisdicciones. Una de estas jurisdicciones, y en la única que ha avanzado algo el caso, es en Alemania. Y en Alemania se dictaron unas medidas cautelares. Esas medidas cautelares prohíben a la FIFA que utilice una serie de artículos de su reglamento, lo que significa que hay una serie de artículos que ya hemos comentado en muchas ocasiones que están suspendidos y que la FIFA no puede aplicar. Dentro de estos artículos están las sanciones disciplinarias. Entonces, ¿qué es lo que dice el reglamento FIFA en este tema? Dice que la comisión disciplinaria es la que puede imponer sanciones definitivas a los agentes en su artículo 21. Y te habla también de que la Secretaría General de la FIFA puede colocar suspensiones provisionales. Sin embargo, este artículo está suspendido como tal. Entonces, como la Secretaría General no puede enviar el caso a la comisión disciplinaria o para que analice la actuación de la gente y que la comisión disciplinaria no pueda sancionar efectivamente, lo que intentó hacer la FIFA era, bueno, ya que no puedo sancionarte de forma definitiva, te voy a sancionar de forma provisional. Y lo que dijo el Tribunal de Arbitraje Deportivo es que esto no está bien. Y dijo, tú no puedes implementar una suspensión provisional como definitiva de facto. Estás dándole una vuelta a la suspensión que tú mismo hiciste de tu reglamento. Obviamente, tú hiciste esa suspensión siguiendo una decisión de un tribunal en Alemania. Y tú no puedes hacer esto. Esto es el caso, y se lo cito, el 2024 A 10918. Entonces, básicamente el TAS dijo, con grandes árbitros, Manfred Nahn, que fue un exjugador de fútbol y también vinculado a FIFPro, Wouter Lambrecht, un abogado belga muy reconocido entre el panel, dijo, mira, tú te estás equivocando, tú no puedes hacer esta suspensión provisional, por lo tanto, no está suspendido la gente. Y levantaron la suspensión y básicamente le dijeron, entendemos que tienes un problema porque no puedes sancionar a los agentes porque tienes suspendida el artículo 21, pero lamentablemente esto que hiciste tampoco lo puedes hacer. Entonces esto es un problema en el fútbol mundial gravísimo. ¿Pueden ser suspendidos los agentes en este momento? Oye, Antonio, yo tengo muchas preguntas para ti, porque, bueno, lamentablemente hoy Elena no está aquí para que también nos complemente mucho sobre la situación, pero me genera mucho la atención porque la FIFA se ha empeñado tanto en tener este tema tan difícil y tan complicado con los agentes, ¿no? Porque pasa por lo del examen, pasa por lo de regularlos de muchas maneras, pero se ve que aquí hay una especie de vacíos también. Se ve que qué precedentes puede sentar esto hacia el futuro, porque esto podría ramificarse y llevarse a un plano muchísimo mayor y podría como caer una especie de caos, porque
podría organizarse más los agentes, podrían empezar a... Bueno, de hecho, ya lo hemos conversado de que ha habido muchas demandas en muchísimos países de Europa, de países del mundo, contra la FIFA por el proceder. Entonces, ¿qué puede pasar aquí y hacia dónde pueden mutar este tipo de situaciones? Fíjate, Andrés, qué gran pregunta. Porque el tema principal que estamos viendo, fíjate tú, la historia de los agentes es la siguiente. Que ellos empiezan siendo regulados un poco por FIFA. Luego FIFA desregula un poco la cuestión de los agentes y les da demasiada libertad tratando de alguna manera de que ellos tengan libertad en la forma de contratar. Y luego vuelve a tratar de controlarlos. ¿Qué es lo que no le gusta a la gente? A la gente no le gusta el control, le gusta la libertad. ¿Está bien la libertad? Sí, la libertad está bien. Lo que pasa es que no una libertad absoluta está bien. Porque la libertad absoluta le permite a los agentes hacer prácticas antiéticas contra sus representados. Y lo hemos visto en muchísimos casos. Entonces, esto es evidente. Como dicen por ahí, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Este nivel, lo que se está luchando es por el nivel de libertad de los agentes. Los agentes quieren más libertad y FIFA no quiere darles libertad. FIFA quiere garantizar calidad. Esa es la lucha. Esa es la razón de por qué está ocurriendo muchas de estas cuestiones. Sigo con mi ronda de preguntas porque no sé si la FIFA también lo ve desde un tema monetario, ¿no? Porque las comisiones de los agentes en muchísimos países son muchísimas, generan muchísimo dinero a expensas de los jugadores de fútbol, tendrán su trabajo o no, pero puede ser un poco cuestionable en las cantidades. Por ejemplo, en la Premier League durante la temporada pasada se movieron más de 500 millones de dólares por los agentes, 500 millones de dólares que cayeron en manos de agentes. ¿Puede creer que la FIFA quiera más dinero o capitalizar más este dinero? ¿O cómo lo ves? ¿Qué está sucediendo ahí? Yo siento que la FIFA está tratando de proteger un poco a los clubes, de hecho, porque el mercado de jugadores es muy especulativo. Porque un jugador vale 100 millones y no vale 200. ¿Y por qué no vale 10 o no vale 50? ¿Quién pone el valor? El valor es subjetivo. Y FIFA no lo dice formalmente, pero yo siento que FIFA piensa que los que especulan y los que han incrementado los precios de los jugadores, de los traspasos, de salario, son los agentes. Y esto está haciendo una cuestión que es que los clubes todos los días tienen menos ganancias netas. Es decir, todos los días ganan menos dinero como tal y va a llegar un momento en que dicen, bueno, no puedo pagarlo. Y esto empieza a generar riesgo en los clubes. Y entiendo que FIFA tiene esta narrativa interna, aunque públicamente y oficialmente no dicen eso, entiendo que la situación va un poco por allí. Pero FIFA tiene algo de razón en lo que dice, porque muchas veces ni siquiera este dinero llega a los jugadores. En varias ocasiones este dinero llega más a la gente a veces que al jugador. Yo lo he visto. He visto un jugador, tenemos un caso donde un jugador estuvo media temporada, ni siquiera la temporada completa, ganó una cantidad de dinero por esa media temporada, vamos a poner así $100,000, y el agente quiere cobrar $300,000. Y tú ves la cuestión y tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? Ni siquiera cumplió su contrato. Y tú dices, ¿pero cómo el agente gana más que el jugador? Esto no tiene sentido. Entonces, no estoy diciendo que estos sean todos los casos, ni que pase de una manera absoluta. No. Esto es algunos casos. Y veo lo que la FIFA está tratando de hacer. Y sí, quiere bajar la especulación de los precios de jugadores, tratando de controlar un poco a los agentes. Yo creo que la cosa va por ahí. Sí, Antonio, y si bien aparentemente o según como tú mencionas, el fin de la FIFA es tratar de regular de la mejor forma o hacer más justo el deporte, poniéndome del lado de los agentes, qué bueno que está el TAS, ¿no? Porque a pesar de que quiera ser justo y regular, pareciera que quisiera poner una suspensión provisional, pero tengo entendido que en este caso en particular, este agente suspendido no tendría ni siquiera un lugar a donde ir a apelar esta decisión o a por lo menos mostrar su defensa, ¿no? Entonces, no sé si estoy equivocado, pero creo que de ahí parte el problema, ¿no? Que al estar suspendido el artículo que mencionaste, este agente no podría ni siquiera defenderse y tendría que esperar a que se cumpla la suspensión, que es provisional. Me imagino que luego, cuando se tome una decisión, le podrían dar la suspensión verdadera. Entonces, si bien el agente tiene, por así decirlo, una mala fama de tratar de negociar a través de la especulación y de vender
a los jugadores para obtener cierta ganancia que al final es su trabajo. En este caso parece que el TAS fue el que impuso una forma justa de ver las cosas. Oye, Brandon, qué comentario tan de jurista. Es totalmente cierto lo que dices. Una de las críticas que hace el TAS y que es muy, muy importante es que hubo una imposición de una suspensión provisional que el agente no podía recurrir. Y no podía recurrir porque el caso no se podía mandar a la comisión disciplinaria, quien puede levantar esta suspensión provisional y quien puede colocar la suspensión definitiva. Y tienes toda la razón. Y el TAS tiene toda la razón en hacerlo. Y es verdad, hay una violación ahí del debido proceso que está truncada por un caso en Alemania. Y entonces nos genera otro problema, porque entonces esto da la libertad absoluta, el poder absoluto, y el poder absoluto, ¿qué pasa? Corrompe absolutamente. Entonces ahora empieza a preguntarnos, o la gran pregunta que nos lleva es, entonces la FIFA no puede sancionar a gente. Y eso es complicadísimo, porque entonces el agente se siente en la capacidad de hacer cualquier barbaridad. Eso no está bien. Entonces está generándose un problema. Yo me puse a pensar ayer y dije, bueno, si yo fuera FIFA o mis colegas de FIFA, ¿qué harían? Porque de verdad que estamos... Imagínate que no hayan leyes, Brandon. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay leyes? La gente se ataca entre unas y otras. No puedes vivir en paz porque no sabes cuándo te van a robar tu carro, tu casa, tu cuestión. Entonces estamos en un mundo que las leyes que le van a aplicar a los agentes es país por país. Y si hay países que no tienen suficientes leyes con respecto a los agentes, por ejemplo, Venezuela es un país que tiene muy poca legislación con respecto a agentes de deportistas. Muchas veces la gente se queda en, bueno, pero es que en Europa, en España hay leyes, en Italia hay leyes, sí, pero no en todos los países las hay. No en todos los países la legislación deportiva está tan desarrollada. Entonces caemos en un vacío legal complicado. Y entonces yo me preguntaba ayer, pero es que los agentes no van a poder ser sancionados. Y la conclusión a la que llega la sentencia, laudo, perdón, que es como se llama técnicamente la decisión, es que no va a poderse llevar a la comisión de disciplina violaciones directas del reglamento de agentes FIFA. Esa es a la conclusión que se llega. Eso no significa que no se pueda sancionar agentes. Eso significa que si violaste el reglamento de agentes de FIFA, no te pueden sancionar en virtud de esa violación, pero sí te pueden sancionar por otras cuestiones. Y ayer me puse a revisar un poco el tema de el código de ética. Y hay un artículo de deberes generales que dependiendo cómo actúe la gente se puede sancionar. El artículo de conflicto de intereses que se puede sancionar. El artículo de falta de lealtad que pueden sancionar. Entonces, aquí lo que pasa es que la FIFA va a tener que volverse más creativa y los colegas de la FIFA van a tener que volver más creativos. Porque no es que no se puedan sancionar a los agentes. Imagínate en el mundo de impunidad en el que podemos caer. Está fuerte. Está fuerte. Entonces, yo creo que la situación va por ahí. La situación va por utilizar otros instrumentos normativos que sí le aplican a los agentes, como el código de ética, para ver cómo a través del código de ética se puede evitar todos los problemas que pueden generar una cuestión desregulada. Y no con esto no estoy diciendo que los agentes son malos y que... No, hay muchísimos agentes que son buenos. Y hay muchos agentes que no caen en esto. Pero hay agentes que caen en prácticas que no están bien, que de acuerdo a los reglamentos no están bien. Allí la colega que mencionaba, no la conozco personalmente, Natalia Borsini, de verdad que buen post hizo, ¿no? Ella se hace varias preguntas. Y a mí me gustaría dar mi opinión sobre esas preguntas. Ella dice, ¿debería FIFA establecer su órgano disciplinario o delegar funciones sancionadas en federaciones nacionales? No creo que pueda, porque de hecho la FIFA manda en su propio circular a suspender estas mismas disposiciones a nivel nacional. Y no creo que sea interesante dejarlo a cuestión de federaciones nacionales, porque a veces las federaciones nacionales tienen intereses que son contrarios a la protección correcta de ciertas cuestiones. No estoy diciendo que todas las federaciones son así, estoy diciendo que hay algunas federaciones que son así. Es hora de que los estados asuman un rol más activo en la regulación de agentes. Sí, los estados deben asumir un rol más activo en la regulación de agentes. Yo estoy de acuerdo con eso. Siempre ha debido ser así. Hay estados donde está muy regulado esto, Estados Unidos, España, etcétera, etcétera. Y hay estados como Venezuela donde no está suficientemente regulado. Y a mí me preocupa porque, mira, esto es tan grave, Brandon,
que puede haber tráfico de niños cuando no se hacen las cosas bien. La gran pregunta de esto, y me hubiera encantado que Eleno hubiera estado aquí, le mandamos saludos, esperamos tenerlo aquí en el próximo programa. ¿La FIFA no puede sancionar a los agentes? No, la FIFA sí puede sancionar a los agentes. Va a tener que ser creativa buscando la forma de sancionarlo con sus otros reglamentos. Y no va a poder alegar que hay una violación del reglamento de agentes. Tendrá que alegar que hay una violación del código de ética. A todos los agentes hay que tener cuidado con lo que hacen. Porque fíjense que esta persona, Jonathan Dominic Finbar Beckett, solo mandando unos correos electrónicos, se metió en un gran problema, sin tener la licencia de agente. Incluso diciendo de que atrás tenía un agente FIFA. Y la gente no le creyó y dijo, no, tú estás negociando un contrato tú. No lo está negociando el otro. Además, tú nunca le dijiste en la relación que tú eres el secretario del otro. Entonces, hay que tener cuidado porque incluso si puedes tener la suerte o pueden tener la suerte de que FIFA no los pueda sancionar en virtud de una cuestión, te va a hacer perder dinero, te va a hacer gastar en abogados, vas a estar metido años en el tribunal. Entonces, mi recomendación a todos es que sigan evitando las malas conductas y que no piensen que porque salió esta decisión se puede cometer cualquier acto de impunidad, al menos esa es mi opinión personal. Y con esto listo, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan de esta decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo? Repito, la nomenclatura de la decisión es CAS 2024A 10918. ¿Qué piensan ustedes de esta decisión? ¿Qué piensan de lo que está pasando con los agentes y la FIFA? Bueno, déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana con nuestro programa. Muchísimas gracias siempre por estar presente, de verdad que se los agradecemos. Y bueno, si les gustó este programa, por favor denle like, comenten y compartan. Si les gustó muchísimo, por favor suscríbanse y denle a la campanita. Estuvieron trabajando para ustedes el día de hoy el pivote del mercadeo deportivo, Andrés Moró, mejor conocido como el señor Moró. Gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros. Nos vemos en la próxima edición. También nos acompañó el mago del diseño y la identidad en el deporte desde Montevideo, Uruguay, Brandon Buquet. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Y también los acompañó su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte. Muchísimas gracias a ustedes, los verdaderos del fan del deporte. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Esto es el precio del deporte.